Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a hablar de los instrumentos que existen en nuestro mercado para generar un complemento para el momento de nuestra jubilación. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y vamos a analizar esta semana caliente, tanto en lo climático como en lo económico, con la presencia de Ricardo López Murphy. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus preguntas. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala, también está Yamila Escala y hoy nos está acompañando Julián Siri para hacer el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí. Vamos a arrancar con las noticias que ha dejado esta semana, una semana que dejó malas noticias en muchos ámbitos de la economía. Por ejemplo, el INDEC informó que aumentó en el segundo trimestre la desocupación y que cayó el nivel de actividad económica. Santiago amplía esta información. El freno, bueno, es todavía leve según los datos oficiales, pero ya hay consultoras privadas que están dando una recesión del 3% promedio para el 2014, o que estiman ese tipo de caída de nivel de actividad. Pero muy importante. El desempleo ha subido de 7,2 a 7,5% también en la última medición oficial, y también hay menos personas buscando trabajo, es decir, desalentadas porque han buscado durante mucho tiempo, no han conseguido y entonces se han retirado y han, dejado de buscar trabajo. Si esto se agregan las suspensiones, el cierre de fábricas, algunos despidos, hay 300.000 cuentas sueldos que se han cerrado en los últimos meses. 300.000 personas que tenían su cuenta de sueldo y que por que se han quedado sin trabajo les han dejado de depositar ahí su salario. Es realmente una situación que llama la atención y que se ha deteriorado definitivamente después del episodio de los fondos buitres, después de que el gobierno decidió tomar esa estrategia de enfrentamiento con los fondos buitres. Solo ha habido desde entonces malas noticias, se ha sumado incertidumbre económica y solo resta esperar que haya algún tipo de solución, de que cambien las expectativas, por lo menos para un lado o para el otro, o de que finalmente termine este año y se acerque el 2015. Como dicen algunos, son los que vienen los que van a favorecer a los que se van. Quizás sea la esperanza de un nuevo presidente, de una nueva gestión, la que finalmente termine por cambiar las perspectivas y pasar de un signo negativo como el actual a un signo positivo. Tal cual, es como decís, en la medida en la que se extiende este conflicto con los fondos buitres, se extienda este default, difícilmente el panorama se modifique, difícilmente cambie, por lo menos tal cual, por lo menos hasta el año 2015. Sí, Ale, y a este deterioro del nivel de actividad hay que sumarle también una inflación creciente. Ya también se está hablando de casi un 40% de suba de precios, o sea que tenemos una combinación fatal, que es de recesión más inflación. Muy bien, perfecto. Vamos a cambiar la tónica y vamos a hablar del futuro, algo que nos cuesta a veces a los argentinos. Sobre los que vamos a hacer hincapié: el seguro de retiro y el seguro de vida con capitalización. Protección más ahorro, así se los define. Uno más basado en el ahorro, como es el caso del seguro de retiro, que la persona va aportando mensualmente una suma que cuando se jubila puede retirar toda junta o en cuotas, ¿sí? Y así hacerse un colchoncito más aparte de lo que es la jubilación que en teoría cobraría. Por otro lado está el seguro de vida con capitalización, un sistema basado en la protección. ¿Por qué? Porque la prima se divide en dos partes. Aparte del seguro de vida, ¿sí?, para el cual uno va aportando, también va conformando un colchoncito de ahorro que se va capitalizando, y eso es lo que le va generando la renta a la persona. Importantísimo que esto se ofrece en dólares, y es ahí donde vamos a hacer hincapié. Como siempre les presentamos ejemplos de las distintas compañías que lo ofrecen y vamos a dar las tasas mínimas garantizadas, que es donde uno tiene que hacer hincapié a la hora de evaluar su beneficio, obviamente. Arrancamos con SMG en 1% de tasa, Orígenes en el mismo valor, Binaria 0,5, Prudential 0,5 y CNP 0,5. Fíjense que hay diferencias, porque Prudential y Zurich ofrecen pólizas en dólares con distintas sumas aseguradas. Entre 10.000 y 50.000 dólares hay diferencia. Por otro lado, la Segunda y San Cristóbal solo ofrecen pólizas en pesos. Importantísimo entonces consultar cuando uno va a adquirir este instrumento pensando en su futuro qué es lo que le están ofreciendo. Y como siempre, mínimo 3 compañías para estar bien informados
como hacemos acá en Café Financiero. Muy bien, una opción entonces que pueden tener en cuenta aquellas personas que tienen cierta capacidad de ahorro y que están preocupadas por el ingreso que van a tener en el momento de su jubilación. Vamos a comenzar ahora con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales a partir de las distintas noticias económicas de gran importancia que hubo a lo largo de la semana. Juli. Sí, fue una semana bastante tumultuosa en la parte local, más que nada con este anuncio de swap, un intento de swap de jurisdicción, de agente fiduciario. La realidad es que esto generó nerviosismo, más que nada que afectó en la parte local a lo que es el contado con liquidación y lo que se conoce como dólar MEP, que pegaron un salto en la semana, principio de la semana pasada estaban en alrededor, cada uno respectivamente 10.50 y 11 pesos con 20. Bueno, ya no es más así. Recuerdo que habíamos mencionado que eran una alternativa firme comprar los dólares a través de la bolsa. Bueno, la realidad es que hoy en día el dólar bolsa está a casi 13.30, 13.35 y la brecha respecto al paralelo no es más tan atractiva como lo era antes. Por otro lado, bueno, en todo lo que son activos denominados en pesos siguieron subiendo por este arrastre, especialmente todo lo que es que tenga esa pata con el exterior y uno pueda hacerlo o utilizarlo como un mecanismo de cambio de los dólares. Le hace acciones con ADR, los títulos denominados en dólares que se pueden transferir al exterior. Todo eso continúa, sí. Juli, dándose esta contradicción de que las perspectivas económicas no son muy buenas, sin embargo, semana tras semana se registran récords en el Merval, ¿no? Sí, se registran récords en pesos y semana tras semana estos papelitos cada vez valen menos en términos prácticos con respecto a la adquisición de bienes. La realidad es que el tipo de cambio informal y el de que es el dólar bolsa saltó, por ejemplo, tengo el número para no chingarle, 5,5% en una semana. Pero digamos esto, como lo dije alguna vez, o sea, quien invirtió en el Merval a comienzos del año, ¿cuánto ha ganado en lo que va del año? ¿En pesos? En pesos. 38%. Bueno, ha superado... Perdón, discúlpenme, 69%. Sí, ha superado incluso al Blue. A la inflación y también al Blue, tal cual. Estamos de acuerdo. Eso está atado también a una cuestión de expectativas sobre lo que va a ser la atracción de la economía de acá en adelante, no sobre lo que pasó para atrás. Uno cuando invierte en instrumentos, especialmente en acciones, por ejemplo... Una apuesta al futuro. Es una apuesta al futuro. Todo esto que está sucediendo termina interviniendo ese futuro y la realidad es que el anuncio esta semana no creo que ayude. Eso se ve en los precios de los activos en Nueva York. Todas las ADRs cayeron desde que va el 31 de julio hasta la fecha, entre 15 y 30% según el papel que estemos eligiendo. Muy bien, un tema también importante. Bueno, nos vamos entonces de esta manera a un corte. Quédate ahí, en instantes estamos de regreso. Bueno, ya estamos de regreso, vamos a comenzar a responder algunas de las inquietudes que nos han enviado sobre la situación de las entidades bancarias. Por ejemplo, la pregunta de Ricardo sobre la situación del banco hipotecario. El banco especializado en crédito para la vivienda y que por supuesto está llevando junto al ANSES el crédito Procrear para otorgar justamente viviendas para aquellos que tienen menores ingresos. Vemos sus números en pantalla. Tiene un patrimonio de 4.000 millones de pesos, depósitos por 13.371 millones y según información del Banco Central, el último ejercicio tuvo resultados positivos de 202 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para el banco hipotecario. Muy bien, en los últimos días lamentablemente regresó la atención al mercado cambiario con el dólar oficial y el paralelo alcanzando récords históricos. Estefanía Daníbali conversó con el público en la calle para conocer las expectativas sobre este tema. Café Financiero conversó con los consumidores para saber si esperan que esta situación termine en una nueva devaluación como la de principios de este año. No, a corto plazo no. El mes que viene o el otro puede ser. No es inmediata la consecuencia de esto. Más adelante puede ser. Seguro que sí. Tiene que haber una devaluación inminente. Es más, ya hay una devaluación solapada. Yo no creo que en este momento el gobierno esté con intenciones de devaluar. No, van a ajustar sí el tipo de cambio, más aceleradamente. Y el dólar controlado a mí no me parece que esté bien, tiene que estar flotando por el mercado
La intervención del gobierno para manejarlo para arriba, para abajo, me parece que es una cosa equivocada. Yo no sé ni siquiera si la gente del gobierno sabe qué medidas va a tomar tampoco. Bueno, tal como están las cosas hoy, es altamente probable que vuelva a haber una devaluación como la de principios de año. El gobierno claramente tiene que cambiar algún ingrediente de su estrategia si quiere evitar esto. Sí, Ale, y también, bueno, veamos que esta suba del blue puede ser transitoria, ¿no? Ya había llegado a 13,10, 13,15 en enero y bajó en torno a 10 o 11 pesos, así que bueno, esperemos que esto se pueda controlar, se mejoren las expectativas y que haya un retroceso en el tipo de cambio, porque seguramente va a tener, si esto sigue así, impacto sobre los precios. Pero indudablemente el gobierno tiene que hacer algo justamente para que eso suceda. Si permanece manteniendo los mismos elementos de la estrategia que parece haber configurado en estas últimas semanas, difícilmente pueda controlar este mercado, digamos, que se está disparando. Bueno, vamos a cerrar este bloque respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Para Marlene, que nos consultó sobre la situación de la segunda, esta compañía presenta un activo de 3.856 millones de pesos, pasivo 2.670 millones, 1.186 millones de pesos como patrimonio, resultado positivo 222 millones de pesos, primas 1.506 millones e informa 4.571 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también como Café Financiero, nos escriben y las respondemos. Bueno, como siempre insistimos, es información fundamental que deben tener en cuenta al momento de elegir la compañía de seguros con la que van a asegurar sus bienes para estar seguros, ¿no? De que en el momento del siniestro la compañía va a estar en las condiciones como para cumplir con sus compromisos. Nos vamos a un corte. Al regreso vamos a estar dialogando de lo más importante que ha dejado esta semana caliente en nuestro país en materia económica con el economista Ricardo López Murphy. Bueno, ya está con nosotros Ricardo López Murphy para analizar los hechos más importantes en materia económica de la semana. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? Bien, un gusto de estar con ustedes. Gracias por venir. No, muchas gracias. Bueno, una semana muy movida, con muchas novedades en materia económica, y se ha destacado el intento del gobierno por habilitar el cambio de pago, el cambio de lugar de pago de la deuda que se encuentra en default como consecuencia del conflicto con los fondos buitre y de la decisión, ¿no?, del juez Tomás Griesa de bloquear los pagos de la Argentina. ¿Cuál es tu opinión, Ricardo, sobre esta intención del gobierno, sobre este plan que ha formulado para intentar, ¿no?, salir del default? Sí, a mí me parece que eso no va a funcionar, y creo que fue la lectura de los mercados. Me parece que ahí hay un debilitamiento de una hipótesis que tenía una gran parte de los actores, que era que el gobierno no quería arreglar por la cláusula Rufo y que en enero iba a tener otra actitud. Claro. Esta decisión en parte crea la sensación de que el gobierno no quiere hacer honor a la sentencia. Entonces, me parece que eso los debilitó. Más allá que yo no creo que Nación Fideicomiso pueda reemplazar al Banco de New York, ni me parece que la complejidad de las operaciones que habría que hacer se puedan realizar. O sea, yo creo que estamos metidos en un lío muy grande y que esto lo único que hace es multiplicar el problema. Por eso, tu impresión, digamos, es la perspectiva es una extensión de este problema, de este conflicto en el tiempo. Sí, yo diría, a mí me da la sensación de que todo luce como que el tema de la deuda va a quedar para el próximo gobierno, lo cual pone un componente muy delicado sobre toda la transición y lo cual le carga un fenomenal problema al próximo gobierno. ¿No ves igual la posibilidad de que los problemas económicos que pueden empezar a acumularse en los próximos meses hagan que el gobierno cambie de opinión hacia enero, hacia el momento del vencimiento de la cláusula Rufo? En realidad, acá hay varios problemas que están operando. El primero de todo es que el programa era un programa imposible, insostenible. El programa populista siempre termina mal. En Venezuela, acá, uno ya sabe el resultado cuando empezó. Desgraciadamente se pierden muchos años. La generación mía ha perdido una oportunidad hermosa, fantástica, de condiciones muy buenas, en un desperdicio de oportunidades como fue esta expresión populista. Lo segundo es que
los términos de intercambio externos, el precio de la soja, la situación de Brasil, se han deteriorado. Entonces, ya sobre una situación que era mala desde el cepo hasta ahora, si uno le agrega el deterioro, la situación se hace muy crítica. Si a eso le sumo un conflicto con el mercado de capital internacional, la hago más crítico. Y si quiero resolver eso con el programa monetario y fiscal que ha propuesto el ministro, que es un programa explosivo en materia monetaria, he hecho nafta al fuego. Eso es lo que me parece que el mercado cambiario, el desánimo de la gente está tomando. O sea, yo creo que la Argentina necesita un programa que sea exactamente al revés, es decir, un programa que potencie lo que nos está faltando. ¿Qué nos están faltando? Nos está faltando dólares, entonces hay que fomentar las exportaciones. Las exportaciones me han venido cayendo. Han caído muy fuerte los últimos 3 años. Entonces necesitamos potenciar las exportaciones, necesitamos crear oportunidades de inversión, que las tenemos en el área energética. Necesitamos salir de un régimen que es absurdo, el del cepo. A mí me parece que eso se podría hacer. Hay una propuesta para hacerlo, ellos podrían habilitar un mercado financiero y turístico libre, que facilitara el ingreso de inversión, eso les daría espacio, les permitiría, por ejemplo, sacar toda la producción del interior que está ahí disponible. Por ejemplo, esta semana prohibieron la exportación de carne, no podemos importar una parte. Yo no sé si ustedes... Yo tengo mucha gente que tiene unos problemas enormes porque no dejan importar los insumos, les paraliza. Una fracción muy pequeña de la actividad les paraliza todo el negocio. Entonces me parece que la clave del programa sería liberar el sector externo y lo que hacen es encerrarlo y darle al bombeo de la máquina monetaria, que lo único que hace es que la brecha sea cada vez más grande. Bueno, Ricardo, volviendo al tema del proyecto de ley de pago soberano, ¿no parecería que los buitres se vayan a quedar de brazos cruzados, ¿no? ¿Cómo te parece que va a seguir esta novela? ¿Va a haber algún tipo de aceleración del pedido de los bonos? ¿Va a haber este default cruzado entre distintos tipos de bonos? ¿Va a haber un desacato para la Argentina? ¿Cómo te parece que puede seguir? A medida que sigan pasando las semanas, van a empezar a ocurrir cosas. O sea, yo creo que los bonos par van a ser son muy fáciles de acelerar, entonces ahí yo creo que va a haber riesgo hacia adelante de que esas medidas empiecen a ocurrir, y cuanto más se demora, más complicado es que se va a caer la reestructuración de la deuda. Bueno, yo diría que estamos al borde de que eso pase. Yo creía que la prioridad del gobierno tenía que ser preservar el 93% que tenía adentro y arreglar el 7%. Por enojarse con el 7 va a desarreglar el 93%, entonces ahí va a terminar en sin nada. O sea, ustedes piensen que han pasado 12 años, no pudieron arreglar un solo problema. No arreglaron la deuda, no arreglaron las regulaciones, no arreglaron el tema jubilado, no arreglaron la energía. No quedó nada de todos estos años. Lo único que quedó es una orgía de gasto y de inflación y de desorden y de pérdida de infraestructura. Por eso a mí me parecía que en la deuda, que habían avanzado hasta el 93%, conservar eso era una cosa importante. Ahora, si uno mira justamente la crisis del 2001, ve que en 2001 el dólar pasó en 2 años, se multiplicó por 3, de 1 a 3. Y ahora si uno hace la misma cuenta, del 2011 era 4, y ya multiplicamos, si uno toma el dólar blue, a más de 3. 4 por 3, 12. ¿No te parece que es exagerado este 13.70 del dólar blue? En aquella época no, yo no lo encuentro exagerado. Yo encuentro que en aquella época no había inflación, había deflación, y ahora hay 40% de inflación. O sea, y si yo traigo por inflación, por ejemplo, en mayo del 2013 estuvo a 10,5. Si yo lo traigo por inflación, da como 16. Si yo traigo los 13 que alcanzó en enero, por inflación me da 16, 16,5. Yo no lo veo caro. O sea, no digo que si ellos hicieran un mercado financiero y turístico y liberaran, eso podrían, eso es cierto. Pero digo, en las reglas de juego actuales, con ese inmenso tuboducto de dinero que están emitiendo, a mí me parece que todo eso es perfectamente razonable que esté este precio. Esto no por el lado del dólar paralelo, pero también en la última semana se registró la mayor suba del año luego de la devaluación de enero en el dólar oficial. Justo hablábamos en el bloque anterior de lo que espera la gente en este sentido. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Crees que va a haber una devaluación de nuevo fuerte como la de enero? Yo creo que si el paralelo uno lo encuentra relativamente dada la circunstancia, porque acá si la soja tuviera $800, yo diría que está muy caro. Pero la soja no está a $800, está abajo de
550 a 380. Entonces, a mí me parece que ahí hay un punto. Si eso que dije se aplica al paralelo, se aplica con más intensidad al oficial. Yo creo que el tipo de cambio oficial está extremadamente bajo para el contexto que tenemos. Carencia de energía, soja muy barata, Brasil en receso y inexistencia de reserva. ¿Por qué parte de la negociación? ¿Por qué está trabada? Porque no tienen con qué, esa es la verdad. O sea, tu expectativa, digamos, es una devaluación fuerte en los próximos meses. Bueno, yo diría, eso ayudaría a una devaluación significativa a aliviar lo que me parece que es la restricción más grande, que es la restricción externa. Déjenme un segundo explicarlo económicamente. ¿Qué es lo que pasa cuando baja el precio de la soja? Te empiezan a faltar dólares. ¿De dónde lo tenés que sacar los dólares? ¿De la industria? ¿De las economías regionales? ¿Del turismo? ¿Qué es lo que necesitan esos tres sectores para producir dólares? Más tipo de cambio. Si yo te cierro el mercado de capitales externo por este conflicto, ¿de dónde saco los dólares que antes venían por préstamo? De más exportaciones, que es lo que necesito, más tipo de cambio. Entonces, para mí está cantado que necesitan más tipo de cambio, casi como una cuestión de economía elemental. Y cuanto antes hagan la corrección, ¿no? Más fácil es que lo puedan lidiar. Por supuesto que hubiera sido mejor que no se hubieran desbandado, que no hubieran perdido las reservas el año pasado, que hubieran hecho muchas cosas que debieron haber hecho, pero no las hicieron. Ahora, frente a esta realidad, cuanto más atrasan el tipo de cambio, más recesivo le va a ser. ¿Pero van a asumir justamente el costo de la inflación que traería esa devaluación el gobierno? Bueno, la inflación está ahí, la inflación es 40% sin hacer esto. Tienen que corregir la tarifa, tienen que corregir el tipo de cambio. Han dejado una situación terrible. Digo, si uno dice qué le toca al próximo gobierno, una situación terrible, van a dejar una situación terrible. A lo que estamos hablando es si la van a dejar peor que terrible o terrible nada más. Eso es lo que están corrigiendo. Ahora decías la falta de dólares. Otra de las maneras es restringiendo, quitando importaciones, permisos para importar, que es lo que están haciendo. Vos decías, conozco mucha gente que Eso ha paralizado una parte de la industria. O sea, está buena parte de la industria sometida a una situación de escasez de medios. Yo, por ejemplo, conozco gente que tiene máquinas que no pueden funcionar porque no se consiguen los repuestos. Y no se consiguen los repuestos porque no dejan importar repuestos, que son una pavada, pero si no se está... Yo conozco gente que viaja a Uruguay a comprar los repuestos. Bueno, justamente, ¿no? Esta semana se conoció que en el segundo trimestre la desocupación aumentó al 7,5%. Ese número es catastrófico, o sea... La caída del empleo agregada, miren con cuidado eso, no miren desempleo, miren la caída del empleo, son más de 300.000 personas, es un número estremecedor, pero eso es natural con un tipo de cambio que se ha achicado. La economía, todo el sector industrial ha perdido competitividad, el sector industrial está hecho... Pero por eso digo, si uno te escucha a vos, ese 7,5 del segundo trimestre se va a ampliar en los próximos meses. Bueno, ojo, no, porque lo que puede pasar es que caiga la oferta de trabajo, es decir, que la gente se desestimule de buscar trabajo, eso sucedió también en el segundo trimestre en relación al año pasado, ¿no? Exactamente, por eso digo, cuidado, estamos en una situación delicada, lo que uno necesitaría es que hubiera más producción. ¿Cómo se hace más producción? Bueno... Hay que poner más competitividad, más tipo de cambio, nada de tocar la importación, eso no sirve, porque eso ya está súper restringido. Lo que acá hay espacio es para exportar, o por ejemplo para tener un boom turístico. Nosotros ponemos un tipo de cambio financiero y turístico razonable, es blanco, no de eso que hay que ir por los arbolitos, sino blanco. La gente, el turismo que le sirve a Argentina viene con tarjeta, no viene con los dólares para vender en la calle jugándose la vida. Tal cual. Entonces acá hay que buscar ese espacio de crear oportunidades que nos den más empleo, más dólares, más producción. Eso es lo que nos va a sacar de la crisis. Muy bien, bueno, Ricardo, muchas gracias. Gracias a usted. Nos vamos entonces con el análisis de Ricardo López Murphy sobre la situación de la economía, los intentos del gobierno por salir de esto y las propuestas que él hace para resolver esta situación. Nos reencontramos mañana a las 19:30 aquí en Metro.